Seguimos aquí en Tecnopol y estábamos hablando de cómo lograr crecer con un menor déficit público. Señalamos por una parte que tener un nivel de gasto mejor distribuido, más eficiente, eso mejora el multiplicador y al mejorar el multiplicador eso significa que expande más la capacidad de crecimiento de la economía. Por ejemplo, invertir más en educación significa transformar una sociedad y hacer que las manos de obra sean cada vez más productivas y eso genera mayor nivel de ingreso para los trabajadores. Se reduce la pobreza, mejora la igualdad en la distribución de los ingresos. Pero por el lado de los impuestos también hay que tomar eso muy en cuenta, que hay que analizar la estructura impositiva y ver que sea una estructura que sea pro-competitiva, no una estructura impositiva que lo que haga es desincentivar o reducir el nivel de inversión y el consumo, o que pues desincentive las decisiones de ahorro o también de trabajar. Entonces, le voy a dar algunos casos y ejemplos de impuestos que son muy negativos a la hora de promover el crecimiento. Por ejemplo, el impuesto del 1% sobre los activos. No me voy a cansar de decirlo. Ese es un impuesto que quiebra negocios. Me explico. Imagínese un negocio que le va mal este año. El año pasado se ganó $500,000 pero este año le fue mal. Pérdida total, pérdida total. Bueno, pues este año, aunque tenga pérdida, si tiene la misma cantidad de activos, tendría que pagar un 1% sobre esos activos, aunque el nivel de beneficio sea cero. Aunque el nivel de beneficio sea cero, este año tendría que pagar en función de ese nivel de activos. Y eso hace que se descapitalice. Primero, se les reduce la liquidez. Tiene que utilizar toda su liquidez para entregársela. Pero si no tiene suficiente liquidez, tiene que tomar parte de su patrimonio y entregárselo entonces al Estado. O sea, la liquidez que una parte de su patrimonio se le entrega. Eso es se pierde la liquidez. Pero después continúa descapitalizándose hasta el punto en que pague el 1% total sobre los activos. ¿Qué implica eso? Que la empresa entonces entra en una fase donde aumenta la probabilidad de quiebra de la empresa. ¿Y es eso lo que quiere el Estado? No, el Estado es un socio. El Estado tiene que entenderse como un socio del sector privado. El Estado no puede ser visto como alguien que le quiere hacer daño, no. El Estado tiene que ser visto como algo que es fundamental para el sector privado para poder crecer. Miren, el sector privado para crecer necesita capital, mano de obra, tecnología, eso es por el lado de la oferta. Dada la demanda, necesita esos elementos por el lado de la oferta. Ahora, hay un elemento que es fundamental, clave, para ayudar a que todavía se pueda expandir más, y es que el Estado tiene que suplir unos servicios. Por ejemplo, si el Estado es regulador, tiene que tratarse de que el Estado, en el proceso de regulación, no desincentive la inversión del sector privado. Pero si es un Estado que tiene un papel de que quiere regular, pero lo hace de una forma distorsionante, de una manera que lo que hace es ahuyentar la inversión y sacar a los inversionistas de esa actividad, pues entonces sencillamente cae la actividad, cae el valor agregado, cae el empleo, se genera una contracción económica y eso atrae entonces y acarrea una caída de todo lo que es el ámbito económico en una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que el Estado sea un verdadero socio. Si los dos somos socios, hay que tratar de que nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas, para echar hacia adelante un negocio. Entonces, el Estado, si entiende que es socio, porque se lleva una parte, o sea, el Estado, de cada 100 pesos que tiene de beneficio, se lleva 28 pesos, para su casa, el Estado. Entonces, a cambio de llevarse 28 pesos para su casa de los beneficios que recibe la empresa, tiene que darle algo. ¿Qué le tiene que dar el Estado? Algún tipo de beneficio. No solamente darle calles buenas, darle seguridad, que ese es uno de los temas más delicados que hay ahora mismo, el tema de la seguridad. Tiene que darle también un entorno propicio de cómo hacer negocios. Y en ese sentido yo creo que es bueno que el Estado Dominicano se siente y evalúe todos los puntos del doing business que elabora el Banco Mundial para verificar que efectivamente se están haciendo bien las cosas en el país y que se vea que, sí, se puede crecer y se puede crecer muchísimo más. Yo creo que el fortalecimiento de las instituciones, la eliminación de la corrupción o el enfrentamiento por lo menos de la corrupción son elementos también importantísimos. O sea, no solamente necesitamos ese Estado como socio del sector privado en términos de que lo regule adecuadamente, que promueva la inversión, que promueva el ahorro, que promueva la actividad económica, sino que además el Estado
necesita ser menos corrupto. Si uno tiene un Estado muy corrupto, obviamente que es porque está beneficiando a un pequeño grupo empresarial. Y al beneficiar a un pequeño grupo empresarial, lo que se hace es perjudicar al resto de la economía y eso es negativo. Entonces yo creo que hay que eliminar todas esas figuras impositivas distorsionantes, hay que eliminar la corrupción, hay que crear instituciones fuertes, hay que brindarle la oportunidad de que todos tengan un nivel de terreno adecuado y que le permita a la pequeña y mediana empresa entonces poder crecer. Porque no hay economía en el mundo que se haya desarrollado sin el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Así como tampoco hay economía en el mundo que se haya desarrollado sin educación, sin instituciones fuertes. La pequeña y mediana empresa también es un elemento fundamental. Entonces, esas son recomendaciones que nosotros estamos haciendo aquí en Tecnopol para lograr tener un Estado que por el lado de los gastos, por el lado de los ingresos y por el lado de sus servicios se combine de tal manera con el sector privado que pueda crecer más la economía dominicana. La economía dominicana es una economía muy flexible, una economía que pudiera crecer muchísimo más, es una economía que pudiera generar muchísimo más empleo, que pudiera generar las condiciones para reducir la pobreza. La República Dominicana ha sido muy lenta para poder reducir la pobreza. Ha crecido mucho, pero no ha reducido la pobreza. Yo creo que se puede hacer, invirtiendo mucho más en educación, mejorar la calidad de esa educación, invertir en la calidad del magisterio, seguir invirtiendo en esa infraestructura que la ha transformado totalmente el presidente Danilo Medina. Hay que seguir con esto, al mismo tiempo seguir entonces invirtiendo en el magisterio y lograr entonces tener una mano de obra muchísimo más eficiente. Países que se hayan desarrollado son países que han logrado educar a su gente y al mismo tiempo tener países que enfrenten la corrupción. Si se enfrenta la corrupción y se tiene gente educada, se tiene instituciones fuertes, si se tiene buenos sistemas impositivos, si se tiene una buena política de gasto público, el sector privado vuela el sector privado. Crece mucho, crea empleo, crea bienestar para toda la sociedad. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.